¿Qué tal? Buenas tardes, donde se encuentren. Nuevamente estamos aquí con Hugo Villarreal Nieto, director de Psicología Endocéntrica. Nada más para recapitular qué ha pasado en Psicología Endocéntrica durante las últimas 2 semanas. Hola, ¿qué tal, Hugo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Buenas tardes a todos, buenas Bien, noches, bien. buenos días. Bueno, pues tuvimos este grupo de investigación, tuvimos grupo de desarrollo, tuvimos la escuela endocéntrica, diálogos endocéntricos, creo que lo único, entrenamiento, creo que lo único que no hubo, hubo sesión de revisión del libro, de el origen de todos los procesos, el próximo, el tercer libro. Y creo que ya lo único que no hubo es didáctico que va a ser este domingo, este sábado y domingo que entra. Bueno, pues ¿qué vimos de interesante de que no hayamos platicado? En el grupo de desarrollo, pues actualizamos parte del programa didáctico, se desarrolló parte de lo que es el circuito neurosomático, donde hablábamos sobre los aspectos de cómo hay ciertos hábitos que tenemos en nuestra cabeza, que le llamamos material simbólico, y que este se expresa en el cuerpo y tiene una expresión somática. Y de igual manera, como tenemos material somático, o sea, la herencia, las impresiones de experiencia en nuestro cuerpo, y cómo estas tienen una expresión semántica, es decir, nuestro cuerpo cambia cómo pensamos, cómo vemos las cosas, y nuestra cabeza cambia cómo nuestro cuerpo se expresa, cómo se expresa esa información. Estuvimos viendo esos procesos, estuvimos viendo por ejemplo, en el grupo de investigación, vimos el trabajo de cómo la genética, vimos todo en la parte de neurogenética, empezamos a ver cómo aspectos, por ejemplo, de la escatología, la teleología, los tiene efectos como material simbólico dentro de la expresión somática, y hay cambios no solamente en cómo sentimos las cosas por lo que traemos en nuestra cabeza, por lo que vemos, sino que también ejerce un proceso evolutivo en las personas, es decir, un cierto pensamiento en una época genera una ruta de un proceso evolutivo a partir de lo que pensamos, del lenguaje, de nuestro cuerpo, de nuestro entorno y lo que buscamos en él. ¿Sí? Y hoy tenemos medios que hacen que esto sea mucho más rápido por las cuestiones de tendencias que hay en todo el mundo y cómo estas llegan muy rápido a toda la gente, que finalmente todo ese contexto de las redes sociales, lo que nos comunicamos hoy, los traductores mucho más rápidos, mucho más específicos, pues hace que tengamos una comunicación mucho más fuerte hacia afuera y que tenga o sea, que se permee en la mayor parte de la gente generando tendencias pues más abarcantes, más incluyentes, y que finalmente van cambiando también a nivel somático la manera de sentir, la manera de percibir, y va cambiando obviamente el proceso evolutivo de no solo de la gente que está de acuerdo o no de acuerdo con todo esto, sino de toda la especie, ¿no? Finalmente veíamos eso en la parte del circuito neurogenético, que también estamos haciendo algunos procesos de investigación ahí importantes, y veíamos la relación de la teología y la parte de lo que era lo escatológico, que es el fin último del hombre y el fin último de la persona, ¿sí? Que son áreas de la metafísica, de la filosofía, finalmente, y que tienen, pues, tienen un efecto también a nivel neurosomático. Veíamos esa parte junto con el de desarrollo, el de investigación, y luego veíamos unas cuestiones más abstractas en la escuela, ¿sí? Veíamos la relación de lo que es la observación, el proceso de observación, sin llevarlo o pasarlo por el proceso inmediato de generar una experiencia. Y se hizo un trabajo de un entrenamiento para que la persona pudiera tener la percepción y que tú estuviera consciente de lo que percibe sin generar una experiencia o una experimentación. Hablar de recorrer el proceso entre la percepción y la experiencia, pues estamos hablando de que hay pasos intermedios que de alguna manera, de una forma natural, tenemos como ser humano, vemos algo y sentimos, Ujú. conectamos con algo afuera y sentimos. Y estuvimos haciendo ahí unos ejercicios pues, que se construyeron aquí ya desde hace tiempo, donde la persona percibe, ¿sí? Y en vez de agarrar la ruta de experimentar, que sería el proceso intermedio, que son todas las anticipaciones, o como le llamamos aquí, las experiencias extendidas, sus experiencias que no han pasado, pero nos adelantamos, o son memorias que no pasaron, pero las ponemos en el presente,
Esas son las experiencias, experimentación extendida. Y luego hay otras que le llamamos experiencias residuales o experimentación residual, que es lo que no termina pasando nunca de lo que imaginamos del pasado, del futuro, lo que futuriamos, ¿sí? Y esas siguen estando presentes. Todo ese proceso te imprime en tu sistema nervioso algo y nosotros recorrimos el otro lado, o sea, tener una Ujú. percepción, una conciencia de lo que está pasando sin tener ningún tipo de experimentación. Entonces, eso te hace un observador desde el vacío personal. No hay ningún juicio, no hay nada, simplemente observas, ¿sí? Y entiendes o experimentas lo que percibes, no la experiencia, lo que percibes, experimentas el hecho de darte cuenta algo, pero no entra el yo como experiencia física o como experiencia emocional, sensorial o de emoción o sentimientos que vendrían siendo esos recuerdos. También hicimos, digo, nos tocó dos trabajos de la escuela y otro proceso era el mismo, la percepción, el trabajo de la percepción a la conciencia y cómo de la conciencia, sin ninguna memoria, ¿sí? De las anticipaciones y todo esto que te decía ahorita de las memorias residuales y las Vidas. memorias extendidas, tener una experiencia y que Mm. ésta esté en un flujo, o sea, constante, en un flujo constante, donde el yo simplemente es el observador de todo de una manera total y también de una manera inclusiva, o sea, también dentro de él mismo puede estar observándose el proceso de observar qué está pasando, sin involucrar ningún proceso sensorial, somático, ningún proceso que represente tener una vibra, una experiencia corporal. Ese es el ejercicio, son los dos ejercicios que vimos en este trabajo y Entonces que es como finalmente, abstracción. sí, Disculpa, entonces nada más es como, sí, desde son percepción y niveles de conciencia, esa abstracción. experiencia. Ok. Sí, son niveles de abstracción entre la percepción, la conciencia y la experiencia, sin pasar lo que es natural, percepción, experiencia. Ese no, ese pedacito Ok. no. Y esto va llevando a que la persona pues tenga un conocimiento más amplio de lo que ocurre afuera en el entorno y cómo ser parte del presente de eso. Platicaba con ellos que decía que este ejercicio, digo, no es nuevo ni es novedoso, a lo mejor los nombres y la forma y el concepto de trabajo sí, pero pues todos los místicos y todos los de los linajes religiosos que quieras, sí, excepto el católico y tal vez el judío no tanto, pero todos los demás más antiguos, los zaratustos, de- los, los del Zohar, los hebreos y todos ellos, eh, este, tienen los tibetanos tienen procesos donde exploran la parte de observación y del manejo de la experimentación como aparte, ¿sí? Eso es trascender a través de la autoobservación o autocontemplación lo que es la vida. Entonces, hablábamos un poquito de eso y hicimos los ejercicios y creo que nos fue bastante bien. Se hacen ahí, se ponen unas frecuencias, unos audios, sí que hacen que la gente entre más rápido en el estado y se dan algunas instrucciones muy básicas que ya se tienen dando desde hace veintitantos módulos con ese grupo, que por cierto ya la semana que entra creo que ya terminan el proceso de los 27 estadios, donde se han hecho ejercicios de esto durante 27, 28 semanas por ahí, alrededor de 30 semanas. Ya están por terminar y bueno, pues pronto abriremos la otra parte de la escuela, este, para que pues el que quiera entrar, pues ahí se comunique, ¿verdad? Ahí a los teléfonos de donde estén en el video, donde lo estén viendo, ahí vienen, ¿ok? Y ese trabajo fue la escuela. ¿Qué se hizo en diálogos? En diálogos acabamos de ordenar, ya veníamos, hicimos los temas, los esquemas, hicimos el esquema para ordenar los temas de lo que era el campo informacional. Y obviamente tiene que ver con esto, porque la información se distorsiona a través de la experiencia y no la captas. La experiencia distorsiona lo que estás observando afuera porque el proceso se abre a una percepción y al momento que la percepción entra hacia, en términos de experiencia, se fragmenta. Se Ujú. fragmenta la experiencia porque ya estás sintiendo, sigues viendo, ya sientes, ves y pasan muchas cosas dentro del proceso y final de cuentas, pues es una conciencia fragmentada. Y la información que se toma de la percepción fragmentada, pues es lo mismo.
son porciones, son bloques de esto. Se habló también un poquito de la ingeniería de los circuitos neuronales, de todos estos módulos, de estos 29 módulos, de 27 módulos, perdón, este, tienen bloques específicos que a lo mejor sí conviene a uno acabando esto y que ya acabe la escuela seguir hablando un poquito de esto, Alex, con la gente. De la realidad Y en bloques. sí, sí, la realidad en bloques, porque la gente hablaba por ahí, alguien me preguntó, oye, es que yo estuve en una cosa de manifestación y estuve en una cosa de, de la ley de atracción y todo, o sea, de todo eso, ¿no? Y yo les decía, pues sí, llegar al vacío, pero es llegar al vacío desde el juicio, desde lo interior de uno hacia el proceso de percepción. Entonces, yo les decía que cada vez que uno percibe y tiene una experiencia, ¿sí? Finalmente lo que termina pasando es que se imprime. Así es que si tú estás tratando de manifestar o de generar leyes de atracción por una necesidad, lo único que estás haciendo es reimprimir más necesidad. ¿Sí? Y es más, puede que hasta lo logres, no dudo que haya gente que haya manifestado, como alguien dijo que había manifestado un Lamborghini afuera de su casa, ¿sí? Con las tenencias pagadas de por vida. Pues está bien, creo que lo haya manifestado, sin embargo, pues ahora quiere ir por un jet y luego va a querer ir por una nave, y luego o sea, Ah, finalmente se imprime cada vez más necesidad. Cuando hablamos de entrar en el vacío para poder construir una realidad diferente, ¿sí? Estamos hablando de entrar en el vacío personal, ¿sí? Y desde ahí conectar a ese constructor o a crear una existencia de una manera diferente. Porque no es lo mismo juntar todas mis experiencias, ¿sí? Y decir, esas experiencias juntas me van a dar la dirección de cómo existo. ¿Cómo existo? Pues está en función de todo lo que percibo y lo que experimento y lo que me doy cuenta. Y de ahí surge la existencia. Pero si yo no conozco el proceso de sus pasos intermedios entre la percepción, la experiencia, entre la experiencia, la percepción y la conciencia y la experiencia, pues estoy sujeto a terminar siendo un producto de lo que percibo sin una decisión, sin una mm. significación, o con un vacío semántico, como le llamamos aquí. Pero esos son temas de los que vimos ahí en el entrenamiento, pues vimos todas las formas de lo que es hablar en grupo, de grupo presencial, de grupo virtual y mixto, y todos los controles que hay que saber en cuanto a la lectura de la gente, porque es diferente. ¿Sí? En las redes bien, pasamos todos los tips que tenemos de las redes, de mixto, o sea, que sean redes y presenciales y presenciales. Y ahí trabajamos todo el concepto, estuvimos manejando todo lo que es el concepto de los grupos de psicoterapia, los grupos didácticos y los grupos para trabajo o laborales, grupos de otro tipo de trabajo que no son personales. Y veíamos cómo en esta primera parte manejar lo que es la emoción y la atención, ¿sí? Es una emoción, es el contacto con lo de afuera, lo que percibo, lo que siento y cómo lo saco. ¿Sí? Lo estuvimos viendo en las diferentes áreas que les mencioné ahorita. Sin embargo, también vimos cómo manejar la tensión a favor para la liberación de un proceso. Es decir, meter un poquito de presión, dejar una salida para que la persona esa tensión la exprese, viendo y comprendiendo o partiendo de la idea que la tensión se genera a partir de que las emociones se retienen y no se expresan. Y esta tensión sube hasta que llega un momento en que la persona explota y sale. Se le enseñó todo este manejo a la gente de grupo, cómo manejar todas las emociones y las tensiones dentro del grupo, cómo sacarlas, cómo agarrar, cómo generar tensión, agarrar la tensión, poner un proceso, un tema didáctico con alguna exploración, algún proceso y sacar la emoción a través de ese proceso. Se le enseñó a dejar que la gente tenga un proceso de tensión y luego explote y capitalizar esa explosión emocional para el grupo en el que se está. Se les enseñó todos los aspectos laborales también, pues, todas esas cosas que son bastante divertidas y que finalmente, aunque no seas terapeuta, no vayas a ser terapeuta, te sirve en una junta de trabajo, te sirve con trabajo, con el jefe, con tu equipo de trabajo, etcétera. Pero bueno, en términos generales es todo lo que vimos en estos 15 días, Alex, y nos viene pues los grupos didácticos, la parte espiritual, nos toca la parte que tiene que ver con lo sociosexual y
en la parte didáctica, y creo que la escuela nos tocaría un módulo al final y el cierre, y explicar lo que son los ingenieros de circuitos para la próxima entrevista. Algo por ahí más o menos nos toca. Ok, perfectísimo. ¿Algo más que quieras agregar para los próximos No, 15 días? bueno, ¿Algo que nos pues estés hay pasando? hay que estar pendientes. Viene a abrir el grupo otra vez en la escuela, ¿sí? Y también estamos pensando otra vez en abrir diálogos, diálogos endocéntricos pues bueno, esas dos partes vienen, que realmente es un gimnasio para pensar en procesos libres de tendencias pues de la psicología. La psicología trae muchas cosas muy buenas, pero también muchas cosas que tratan de diagnosticar a una persona a través de un libro. Y pues bueno, ese proceso, pues no, se me hace bastante, pues triste, ¿no? Creo que cada Sí, persona es un ya proceso caducó. distinto, cada persona percibe, experimenta y se da cuenta de diferentes cosas, crea su propia realidad, quieras o no, eso es un hecho, ¿sí? No, no es una idea. Y por otra parte, hay que saber respetar el proceso de la diversidad neurológica que tiene cada persona. Yo creo que no existe una persona enferma de la mente, creo que más bien lo que existen son procesos diferentes y simultáneos en cada persona. Hmm, ok, bueno, gracias por esa interpretación. Bueno, Hugo, vamos a poner aquí este video, lo vamos a subir a las redes, se va a estar tu información, los teléfonos. Si quieres más información con respecto a lo que sea, lo que se está hablando ahorita, ya sea entrenamiento, desarrollo, investigación, o el grupo didáctico, o la escuela que viene y el nuevo grupo también de diálogos endocéntricos, pues aquí estamos. Y nos vemos en 15 días. ¿Algo más que quieras Perfecto, ya agregar? está, Alex. Gracias, nos vemos. Vale, Que estén hasta bien. luego. Bye.